Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos de regreso aquí en un video podcast de Belcebú. La situación mundial, pues ya sabemos cuál es, todos sabemos cuál es la situación, todos sabemos en qué punto nos encontramos. Así que bueno, no vale la pena ya hablar de eso. Está aquí conmigo Sergio Santiago Madariaga, nos saluda Mauricio Matamoros. Y pues bueno, hoy nos ha reunido una fecha importante porque estamos festejando pues un cumpleaños importante y un evento importante en el cine y de ahí para la historia del arte, de la cultura, ¿no? Estamos hablando, Sí, totalmente. este 16 de junio se cumplen 60 años del estreno de Psicosis. ¿No es así, Sergio? Así es, pues sí, yo creo que sería muy difícil encontrar, incluso durante estos 60 últimos años, una película más disruptiva, ¿no? Esta es una película que prácticamente marcó un antes y un después. Pues yo me atrevo a decir en el cine mundial. Se trata de una película, pues de la que, y lo comentábamos hace rato, pues de la que casi se ha dicho pues, casi todo, ¿no? Hay cualquier cantidad de libros, por supuesto, cualquier cantidad de videos ahora en YouTube, ¿no? Cualquier cantidad de análisis. Es una película que se ve una y otra vez en las escuelas de cine. Pues una auténtica obra de autor por circunstancias que vamos a comentar más adelante. Pero sí, pues aunque cumpliera, bueno, o sea, estamos seguros que va a ser una película que va a cumplir de repente 100, 200, 300 años y se va a seguir viendo. Es un filme que se reinventa una y otra vez a partir de cada generación, tiene una interpretación distinta y bueno, pues es pivotal, ¿no? O sea, nunca, no es una palabra que se use a la ligera en este caso, ¿no? Es un filme totalmente pues que interrumpió ahora sí que el sueño hollywoodense del mejor modo y pues, sobre todo con un grito y un tremendo asesinato que yo creo que debe ser la secuencia más vista en la historia de la humanidad, ¿no? Si nos ponemos ya en ese plan, ¿no? Sí, Yo no sé si estés de acuerdo. sí, sí, sin duda. No estoy seguro si sea la más vista, yo podría decir que sí, pero es complicado decirlo, pero sí, sin duda, una de las más vistas. Y yo creo que sí podría ser la secuencia, la escena más estudiada del cine. Eso sí me Sí, claro, sí. atrevería a decir, ¿no? Y obviamente, bueno, estamos hablando obviamente la secuencia en la bañera, la Sí, claro. secuencia que, bueno, todos ya tuvieron que haber visto esa. Si no han visto la película, porque creo que todavía debe haber gente ya en edad madura que a lo mejor no la ha visto. Si no la han visto, estoy casi O muy seguro de que, jóvenes. ajá, Uh-huh. estoy casi seguro de que han escuchado o han visto alguna imagen de esa secuencia, ¿no? Y efectivamente esta O película, referencias. Uh-huh. sí, 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 esta película es pivotal, ¿no? Es pivotal y es de esas películas que incluso uno, a partir de ella, puede hacer referencias de su vida, ¿no? Yo creo que si te pregunto a ti, Sí, que claro. me platiques si recuerdas de la primera vez que la viste, seguramente recordarás. Yo en mi caso tengo muy presente esa película. Tenía 13 años y mi papá nos llevó a mi hermano y a mí a verla porque le exigimos que nos llevara a verla. La pasaron en el Cine Bella Época cuando el Cine Bella Época era algo esplendoroso, donde pasaban películas clásicas en programas dobles. Y en esa ocasión nos llevó a ver Psicosis junto con la película también de Hitchcock para atrapar al ladrón. Entonces, bueno, así fue como yo conocí Psicosis y es un evento que no se me olvida para nada, ¿no? Entonces, me imagino que estas películas son de las que permiten recordar un momento de la vida de todos los espectadores, ¿no? ¿Tu caso cuál es, por ejemplo? Sí. Bueno, mi caso pues es más, más simpático porque, bueno, yo tenía una pequeña tele en blanco y negro en mi recámara. Y bueno, pues hasta la fecha pues he tenido periodos muy extendidos de insomnio, ¿no? Entonces, pues como yo tenía mi tele ahí a un lado de la camita, pues me ponía a ver películas en la noche. Y pues algunos de mis rodadas recordarán que existía en esa época algo que se llamaba Filmoteca de la UNAM, que se presentaba pues muy tarde, o sea, pues como a las 12 a la 1 de la mañana. Este, yo hasta donde recuerdo, ahí fue la primera vez que la vi y afortunadamente pasaba pues, prácticamente sin cortes la Filmoteca de la UNAM. Todavía no era esta edad de oro de los
anuncios que pasan toda la noche, y bueno, en fin, ¿no? Entonces, bueno, yo recuerdo, lo primero que recuerdo sobre todo es que ya la antecedía su leyenda, Mm, ¿no? Es decir, ya sabía yo, ya tenía conciencia, pues igual como a unos 11, 12 años, calculo, ya tenía conciencia pues de que era un filme importante, interesante. Digo, algunos también de mi rodada recordarán que existía Alfred Hitchcock Presenta en esa época, y pues era la época de la segunda, de la segunda serie, digamos, de esta serie renovada y con estilo moderno y bueno, pues actores y demás, que de alguna forma le hacía competencia a la Dimensión Desconocida, ¿no? Que también mm, era, pues en esa época, digo, yo creo que de las cosas más atrevidas en cuanto a horror en televisión, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que, pues ya con todo esto en mente, con todo esto en conciencia, y sobre todo que ya tenía yo justamente, para mí ya no iba a ser sorpresa, pues el gran giro que se da en esta película. Pues así fue como entré por primera vez a verla. Obviamente les estoy hablando de que eran las 12, 1 de la mañana, la vi sin sonido, ¿no? ujú, Entonces fue muy curioso porque la vi en blanco y negro, la vi sin sonido, y aquí hay una cuestión que yo no sabía, que la película no era en color. Entonces, aquí se da una especie como de juego muy curioso porque yo pues me imaginé, dije, no, pues esta película es en color, esta película sí, ya sabe, bla, bla, bla. No, no conocía yo el soundtrack en ese momento. Y pese a todas esas, todos esos faltantes, todas esas ausencias, y sobre todo pues que estábamos hablando de una tele chiquitita, pues te deja una impresión perdurable, ¿no? O sea, sobre todo porque aunque hayas visto 100 veces la secuencia de la bañera, que ya era el caso, porque está referenciada en un montón de partes, en un montón de lugares de la cultura pop, ya verla incrustada dentro de la película te da totalmente otro nivel de experiencia, ¿no? Y bueno, pues ya más adelante, digo, pues afortunadamente, pues se dio el VHS, se dio la versión en DVD, se dio una serie de cosas, y pues ha sido como una especie como de revisitación todo el tiempo, porque cada vez que la vemos, como todos los grandes clásicos, pues adquiere nuevos sentidos, nuevos significados. Por ejemplo, ahorita que la repasé no les voy a mentir, no la vi completa bien, pero sí la repasé muy rápidamente para hacer este podcast. Pues hay otras lecturas ya ahorita a partir del encierro, a partir de la cuarentena, a partir de la enfermedad, a partir de la pandemia, a partir de que estamos en 2020, pues ya te da otra perspectiva totalmente distinta a la película. Y bueno, pues eso habla de que es un objeto invaluable, culturalmente hablando, ¿no? Y que por poco, digo, para los que sepan un poquito de su historia, pues por poco y no sucede, ¿no? mm. Entonces, bueno, en fin, era fundamental hablar de ella. Sí, sí, por supuesto. Digo, ahorita lo que comentamos, pues es como que la referencia personal y cómo es una película que pues toca profundamente de manera individual, ¿no? Porque eso es lo que hacen las Sí, grandes películas. Y eso lo logra muy bien esta película, porque es una obra totalmente revolucionaria, lo sigue siendo. Estamos hablando de que es una película que realiza Hitchcock en el 59, que se estrena en el 60 y que la hace totalmente, bueno, prácticamente dándole la espalda a Hollywood, ¿no? sí, sí, Estamos claro. hablando de que Hitchcock viene de realizar obras capitales de la historia del cine y del cine hollywoodense. Al decir cine hollywoodense me refiero a todo el escaparate, a toda la industria de gran presupuesto y de grandes estrellas, con películas como Vértigo, como La ventana indiscreta, que habían tenido todo el apoyo de sus productoras. A pesar de eso, Vértigo en su momento fue un fracaso, pero bueno, con el paso del tiempo se convirtió en una gran obra. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que Hitchcock venía de estar en el nivel más alto de la cinematografía como director y en los 60 estaba un poco harto de lo que implicaba estar maniatado por una productora y tener que Ujú, responder a muchas inquietudes, necesidades de los productores y aún así tratar de hacer su cine independiente. Entonces, en esa ocasión Hitchcock decidió darle la espalda a Paramount, que era la productora con la que tenía contrato, decidió conseguir su dinero por cuenta propia y hacer la película, dársela a la Paramount, pero hacerla con sus necesidades y para ello obviamente no recibió prácticamente dinero de la Paramount. ¿Y qué es lo que ujú, consigue?
Pues una película en blanco y negro cuando él hacía ya cine a color, es decir, era como retroceder, Ajá, sí, claro. hacer una película sobre un asesino que estaba a su vez basada en un asesino real, el infame caso de Edward Gain, este asesino de Wisconsin, que Ujú, en los años a finales de los 40, si no me equivoco, pues descubrieron que ahí en el jardín de su casa tenían enterradas a varias señoritas que había matado para quitarles la piel y vestirse como mujer, ¿no? solo un Es un vestido, caso que, sí. bueno, pues ya es Ujú, muy popular porque de él surgieron otras historias de otras películas. La más conocida es obviamente Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Pero, así es, así es. bueno, esa historia, ese suceso inspira otras historias como Psycho, que antes de la película de Hitchcock, como sabemos, existía en una novela de Robert Bloch, Ujú, un escritorcillo ahí de segunda en aquella época, y entonces pues fue todo un caso, ¿no? El que Hitchcock decidiera adaptar una novela de segunda para una película de segunda, y nos entrega esta claro. película que prácticamente es como una cachetada, ya lo decías tú, al sueño de Hollywood y a lo que podríamos decir el American Way of Life, ¿no? Sí, claro. Psicosis se transforma pues de manera inmediata al instante en un fenómeno fílmico, en un fenómeno cultural, donde Hitchcock pues prácticamente, repito, con muy poco presupuesto, con elementos televisivos, utilizó incluso a su equipo de la serie que Sí. comentabas, de Alfred Hitchcock Presenta, y nos entrega esta película que es prácticamente, en aquella época fue prácticamente como meterse a lo que en México vendría siendo a las páginas de la revista Alarma y a través de Ujú. ella ver la realidad de lo que todo Hollywood nos trataba de esconder, ¿no? Sí, sí, así es. Digo, empecemos por lo más obvio, que es que la protagonista, pues, no es uno de estos personajes ya tan sobados, puros, ¿no? O sea, de estos Mm, personajes que ya Hollywood llevaba por lo menos 50 años explotando, ¿no? Que son estas heroínas, muy nobles, muy puras, y que además abundan en el cine anterior de Hitchcock, ¿no? sí. No, en este caso, pues es un personaje que se reviste de corrupción moral, ¿no? Y realiza un robo y justamente está huyendo de las consecuencias de este robo, por lo cual pues cae justamente en las garras pues prácticamente de un ser mucho peor que ella, ¿no? Es decir, inicia una especie como de épica del mal, ¿no? Empieza a conocer el mal, bueno, empieza con la tentación porque recordemos que es culpa, entre comillas, del novio, por lo cual realiza este tremendo robo, ¿no? Ve la oportunidad de hacerlo. Y bueno, pues todo termina en su muerte, ¿no? Por decirlo así. Nota roja Pero total. sí, termina totalmente. Pero además hay una cuestión ahí que, bueno, pues hay que decirlo, ¿no? Todo el mundo ya lo sabe. Fue una sorpresa inmensa, sin ningún antecedente, que la protagonista muriera a la mitad de la película. O sea, absolutamente nadie esperaba esa situación. Y hay una gran, gran cantidad de fotos documentales del público en la época y del impacto que tenía esto, porque pues es algo que no pasaba jamás, jamás. O sea, tú sabías que la protagonista, pues al final le iba a salvar el detective o iba a llegar de repente a la policía, cualquier cosa. Entonces, ver a este personaje no solo ser pues, consumido justamente por este mal radical, sino además ser arrojado al río como si fuera pues, un objeto cualquiera, y que además el motivo, porque bueno, es otra cuestión también, otro atropé, como le llaman, que no se cumple en esta película, pues todo el mundo pensaría que el asesino la mata porque sabe que es que tiene el dinero, ¿no? Que esta chica tiene el dinero. Todo el mundo en ese momento pues, sospecha del novio, o yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, de todas esas imágenes, pues es muy, muy, muy memorable el público. O sea, el público estaba impactadísimo por todo lo que pasa ahí. Y sabemos que había cualquier cantidad de contratos, tanto de los actores como de la gente que trabajaba en la película, y sobre todo que Alfred Hitchcock mismo solicitó que todos los libros fueran requisados, ¿no? Mm, Para que no se supiera de este giro al final, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es
digo, todos sus filmes son muy personales, pero creo que en el cual incluso él invirtió directamente y cobró casi nada de su sueldo. Creo que es como sus filmes más, más personales, ¿no? Porque, bueno, estudias un poco la biografía de Hitchcock y descubres todos esos ecos. No veo otro caso similar más que en Shining, ¿no? De Kubrick. Entonces, Sí, qué decirlo, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, pues sí, yo creo que es una película que no se parece a ninguna otra, ¿no? Aunque haya imitaciones, aunque haya homenajes, aunque haya lo que haya, mucho tiempo después. Y sobre todo, recordemos ese atroz remake de remake, Gus Van Sant. casi copiado Podemos escena por decirle, escena. sí, ese intento posmoderno, por llamarlo así, de reproducirlo escena por escena. Pues ni siquiera así, ¿no? O sea, ni Sí, siquiera así se alcanza a rasguñar esa percepción, pues prácticamente superior de Hitchcock, que además, a mí en lo personal me parece que fue muy intuitivo, ¿no? O sea, realmente estaba inventando las técnicas, pues el avance, o sea, sí. no, era un pionero ahí, pues investigando, ¿no? Pero pues estamos hablando de uno de los genios del cine, entonces, pues ahí están los resultados, ¿no? Y creo que él mismo ya no pudo volver a hacerlo, ¿no? O sea, hay Sí, que sí, sí. decirlo también. Ujú. Sí, hay que entender que es un portento de película. No estamos hablando, repito, ya de un director consagrado en 1960, 1959, y que a los 60 años Ujú. decide darle un giro a su carrera. O sea, eso es de alguien que tiene realmente agallas, que es genial y que no le tiene miedo a la experimentación, ¿no? Algo que muy difícilmente se llega a dar en Ujú. un director ya de esa edad y con esa carrera, ¿no? Entonces, por este aspecto y por muchos otros, Psicosis es realmente una película pues importantísima, repito, no solamente en la historia del cine, sino en la historia de la cultura del siglo XX, ¿no? Esta película, como mencionaba Ujú. Sergio, pues uno de sus muchos hallazgos, de sus muchos logros, es esa vuelta que, digamos, da a la mitad, ese giro que da a la mitad. Y para que lo entiendan un poquito más los espectadores actuales que no lo han visto, es más o menos seguramente han visto Audition de Takashi Miike, ¿no? Que también es una película que empieza Ajá, sí. prácticamente como una comedia ligera, un amorío ahí, y que a la mitad de la película da un giro hacia la película de terror sádico. Así sucede con Psicosis, ¿no? En Sí, apariencia claro. es un thriller ahí policíaco y de repente a la mitad da un giro para convertirse en un thriller de terror que marcó a los espectadores de la época y continúa marcando a los espectadores actuales que la ven por primera vez y para quienes la Hasta seguimos hoy. viendo, disfrutando y estudiando, ¿no? Entre muchos de los hallazgos de esta película también hay que recordar, hay que puntualizar que Hitchcock realmente se mostró, continuó mostrándose como un genio creativo como durante prácticamente toda su carrera, pero aquí aún más hay que puntualizar, por ejemplo, que dentro de los hallazgos que hizo con esta película, que logró con esta película, fue que decidió hacer una campaña publicitaria muy sui generis, ¿no? Hay, Sí, claro, sí. para los que ya conozcan la película y les guste la película, seguramente ya habrán visto por ahí un, pues una advertisement, un anuncio, Ujú. sí, un anuncio que hizo Hitchcock, que este anuncio se presentó antes de que se estrenara la película y en él hace un tour por el Motel Bates. Esto que vemos Ujú. acá atrás de mí que tengo como fondos, la casona de Norman Bates, aquí vemos a la madre incluso, pero Ahí está. un poquito adelante estaba el motel donde se quedaban los, pues los invitados, Los protagonistas. los que iban a Ajá. buscar asilo. Y bueno, Hitchcock hacía un tour por este motel y hablaba, más que de la película, hablaba del lugar y hablaba que allí estaban sucediendo cosas muy extrañas, ¿no? Pero era una manera de promover una película que no se había dado hasta aquel momento, con excepciones de algunos hallazgos ahí también realizados por William Castle. William Castle era como que Ajá, la sí, claro. versión de serie B de Alfred Hitchcock, ¿no? Pero también con grandes películas, ¿no? Entonces, bueno, aquí, pues Sí, con por esto quiero supuesto. decir que hubo muchas cosas realmente importantes de esta película que hasta el día de hoy continúa siendo importantísima, ¿no? Sí, bueno, pues digo, insistimos, es la pesadilla americana, ¿no? O sea, esta famosa segunda mitad se convierte en algo así como una visitación del infierno, ¿no?
Y bueno, pues hablemos sobre todo de la época, ¿no? O sea, estamos en una época de un optimismo exacerbado, ¿no? Se supone que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Ya, como pasa incluso ahorita en este momento, pues todas sus consecuencias se estaban olvidando, se estaban despejando. Y había una especie como de boom, de optimismo, ¿no? Que creo que está muy bien mostrado en la película. Es de sol, de playa, de alegría, en fin, de una serie de cosas. Y en realidad las tensiones seguían allá abajo, ¿no? O sea, Mm, si empezamos a hablar a un nivel de metáfora, pues era la madre enterrada ahí, ¿no? Y la madre estamos hablando pues de la historia, ¿no? Es muy significativo que el edificio donde vive Bates, pues sea un edificio gótico, ¿no? Porque pues, se refiere sobre todo al pasado de Estados Unidos. Y bueno, pues es un pasado que siempre es violento y que va a volver a repetirse, aunque enterremos a los muertos, aunque los tiremos en el lago, aunque hagamos una serie de cosas, pues ahí está el robo, ahí está la miseria, ahí está el horror. Y sobre todo, para decirlo muy claramente en cuanto a rupturas, pues ahí está el elemento sexual, erótico, mórbido, ¿no? mm, O sea, recordemos que ya era una época en la cual, digo, siempre ha existido, pero ya había una especie como de difusión de la pornografía, ya incluso ya empezaba a ser como aceptada un poco por el mainstream. Y pues todas estas, por ejemplo, esta escena donde este personaje contempla desde un hoyito, te remite justamente a todos estos lugares donde estaba permitido, donde se proyectaban justamente las películas pornográficas. Y la gente pues tenía que meter unas moneditas para que un hoyito se abriera y pudiera ver un pedacito ahí de película. Entonces todo ese imaginario, ¿no? Toda esa subcultura, digamos que todos esos elementos de lo prohibido, pues yo creo que fue lo que justamente Hitchcock empezó a construir para incluirlo en la película, ¿no? Este, yo creo sobre todo que son todas esas cuestiones las que pues se quedaban ahí como muy inconscientes, muy en el subconsciente. Y justamente es lo que crea esta atmósfera tan extraña, ¿no? O sea, realmente es un filme muy alienante, ¿no? Yo creo que otro filme que me ha llevado justamente como a estas atmósferas, pues sería nada más Peeping Tom, ¿no? Que es mm. este personaje que también, un filme, por cierto, bastante hitchcockiano, ¿no? Podemos decirlo así. Pero, pues ya hablar ya de la influencia, digamos que importante de esta película, pues me llevaría sobre todo pues a alguien de quien deberíamos de hablar más seguido, pues que es Brian De Palma, ¿no? O Mm, sea, realmente estamos hablando como yo creo que es un lenguaje cinematográfico, pero que se vuelve muy personal sin llegar a ser autobiográfico, ¿no? Sobre todo porque está tratando de hablar de lo que la época se censura o se veta, ¿no? Y eso ahorita, pues nos hace falta un Hitchcock, ¿no? Yo pensaría que nos hace falta un Hitchcock que usando toda esta. Vaya, por decirlo muy claro, Hitchcock en esta película usó todos los elementos del código moral que mm, en esa época, o sea, era literalmente un código que tenía que seguir en las películas para ser proyectadas, pues lo usó contra sí misma, ¿no? O sea, es una especie como de película que, pese a que, por ejemplo, en la escena de la bañera, nunca se muestra del todo ni el desnudo, ni una violencia directa, o sea, mm, no es una escena gore, ¿no? Y sin mm, embargo está todo sugerido de tal manera que si hubiera sido una película explícita no tendría el mismo poder, ¿no? Entonces yo creo que pensando en eso, pensaría que nos falta ahorita un Hitchcock, ¿no? Que usara todos esos elementos puritanos, por decirlo directamente, tal y como es, de Netflix y de una serie de plataformas, pues contra sí mismo, ¿no? O sea, crear realmente un filme poderoso, intenso, radical, este, pese a esta censura, ¿no? Entonces, pues ese me gustaría que fuera el nuevo legado de Hitchcock, ¿no? Un director o una serie de directores que realmente subvertieran otra vez estos valores, ¿no? sí. Sí, digo, yo ya nada más agregaría de la secuencia que ahorita comentaste y que ya hemos comentado, bueno, que ya mencionamos, obviamente de la secuencia de la bañera. Efectivamente, hay que subrayar que lo que ya decías,
que en ningún momento se ve, bueno, no se ve ni siquiera un pezón, ¿no? No se ve nada, vemos el cuerpo Sí, ¿no? desnudo de la protagonista, pero no recuerdo cuántos cortes son, creo que fueron 400 cortes, algo así, de esa secuencia. Y Sí, o sea, más o menos. es una secuencia totalmente cuidada en la que no se ve más de lo que permitiría la censura, pero aún así resulta más Ujú. explícito y más revolucionario y explosivo Sí, que cualquier escena totalmente pornográfica, ¿no? Y sí, esto, claro. esta secuencia también ha sido muy polémica por otra razón, porque se supone, se sabe que ese día Hitchcock creo que se había sentido mal, no recuerdo la razón, él se ausentó de la producción y nada más dejó las instrucciones para que la secuencia la dirigiera quien la había diseñado, que era el gran diseñador Saúl Bass, quien también diseñó Ujú, los créditos de la secuencia inicial, o secuencia de créditos, así como muchas otras secuencias de créditos de grandes películas. Saúl Bass es uno de los grandes diseñadores del cine, también de pósters, y bueno, ujú. ahí queda como la leyenda que él fue el creador, finalmente el diseñador de esa gran secuencia. Y ya también nomás como último punto, así como Sergio mencionaba hace rato, la el innecesario remake de Gus Van Sant, y también Psicosis provocó varias secuelas. La segunda, de hecho, no es una película mala, está dirigida por un Ujú, director australiano. Y recientemente hubo una serie televisiva, una precuela, que se llama Motel Bates. Y ujú. fíjense que yo tenía todas las dudas, pero la empecé a ver y me quedé enganchado y creo que es una muy buena serie. Es una serie recomendable y creo que, pues bueno, aquí es uno de esos ejemplos de que finalmente, a pesar de que ahí están los tótems, las grandes obras intactas, como es el caso de Psicosis, pueden llegar a provocar algunos otros productos aleatorios, como es el caso de Motel Bates, que es sin duda es un agregado muy interesante a toda esta subcultura que ha provocado Psicosis, ¿no? Así es, y más lo que aporta el futuro, ¿no? O sea, Exactamente. entonces, pues bueno, yo creo que ese fue nuestra breve aportación, ¿no? O sea, se han dicho cualquier cantidad de cosas, entonces lo que digamos aquí pues ya es por demás. Lo que tienen que hacer es ir a verla, ir a experimentarla una vez más. O sea, nunca son las veces suficientes. Y como todo gran clásico, pues van a descubrir algo nuevo, ¿no? O sea, esa es la invitación. Esta es la invitación para que la vean quienes no la hayan visto y para quienes ya la vimos. Pues obviamente es un momento para festejar por estos 60 años y tener presente esta gran obra que siempre nos estará acompañando, ¿no? Así es. Pues ese fue nuestro homenaje. Pues muy bien, pues agradecemos que hayan o que vayan a haber visto este podcast y pues continuamos en el encierro, aunque pareciera que ya hay visos de que esto comienza a amainar, pero no hay que seguir encerrados, hay que seguir cuidándose. Y pues nos estaremos viendo y escuchando en un próximo, casi inmediato video podcast de Revista del Cebo. Casi inmediato. Así es. Pues muchas gracias. Hasta luego.